Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Me logran escuchar bien? ¿Se me escucha bien? Buenas ¿Me ven noches, en Miss. pantalla? Buenas noches. Miss, buenas noches. Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, recordamos. A ver, vamos a iniciar la sesión del día de hoy recordando un poco lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué tema hemos visto? ¿Mm? Del sustantivo, profesora. Ya hemos visto sobre el sustantivo. ¿Qué hemos dicho sobre el sustantivo? Que hay sustantivo propio, común, concreto, abstracto. Ya, cuando hablamos de un sustantivo, ¿qué es un sustantivo? A ver, chicos, ¿qué entendemos por un sustantivo? ¿Qué es un sustantivo? ¿A qué nos referimos? ¿Mm? Celina, Rosa, Techi, Maribel, Vanessa, ¿qué entendemos por sustantivo? ¿A qué nos referimos? Elizabeth. ¿A persona o cosa, Miss? Ya, es la persona, cosa, animal, ¿cierto? ¿De quién nosotros? ¿O de quién, a quién nosotros nos referimos, ¿cierto? Eso es el sustantivo. ¿Ya? A ello nos referimos. Ahora, los sustantivos se van a clasificar
de acuerdo a los tipos, ¿no? Vamos a clasificarlo de acuerdo a su composición, su significado, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, Juan come manzanas, ¿qué tipo de sustantivo estamos haciendo uso ahí? Al decir Juan come manzanas, ¿qué tipo de sustantivo estaremos empleando? ¿Rosa? Sustantivo afirmativo. No. ¿Cuál sería, a ver, en esa oración, cuál sería el sustantivo? ¿Qué palabra cumple la función de ser sustantivo? ¿Qué palabra cumple la función de ser sustantivo? Sustantivo común. ¿Qué palabra estaría cumpliendo la función de sustantivo? Propio. Ya, pero ¿qué palabra cumple la función de ser sustantivo? ¿Qué palabras? Seres, objetos o ideas. No, dentro de la oración, ¿qué palabra cumple la función de ser sustantivo? Guiados por el gran guerrero, por nuestro chavo, lograr gran victoria hoy contra pillos, en tener lengua de ¿Qué víbora, palabra cumple esa función? pies y los diarios. ¿No te das cuenta que es un trozo de madera? Sí, estamos en este lugar. Trozo de madera, no, un lápiz es un trozo de madera, un banco es un trozo de madera, pero esto es una inapreciable obra de arte. Es la esencia, la manifestación de un gran jefe, cazador, poeta, guerrero. Es la cara que lanza mil monedas. Foto, mi toalla estaba ya en el cuarto de la Valentina. ¿Qué pasó? ¿Quién agarró mi toalla? Mi toalla que estaba ahí. A ver, Chicos, ¿qué palabra cumpliría la función de ser sustantivo en la oración que les he dado? palabra afirmativa.
Muy bien. A ver, chicos, cuando yo digo Juan tiene muchos amigos, Juan sería mi sustantivo. Pero ¿qué tipo de sustantivo tendremos ahí en esa oración? Sustantivo propio. Sustantivo propio. ¿Pero qué palabra cumple la función de ser sustantivo propio? ¿Qué palabra cumple la función de ser sustantivo propio? Juan. Juan, exacto, Juan. ¿Ya? Ahora, si yo te digo, por ejemplo, fui a la selva y vi muchos archipiélagos. Fui a la selva y vi muchos archipiélagos. ¿Qué tipo de sustantivo usaré ahí? ¿Qué tipo de sustantivo tengo ahí, chicos? Chicos, ¿qué es un archipiélago? Chicos, ¿qué es un archipiélago? Animal. No, un archipiélago hace referencia a un conjunto de islas. Eso es un archipiélago. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, los sustantivos son muy importantes para nosotros poder identificarlos y contextualizarlos dentro de una oración. Pero solamente los sustantivos son, son principales o necesitan de algún otro elemento. Chicos, ¿qué necesitaré yo? Por ejemplo, a ver, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, niña, ¿qué tipo de sustantivo es? Niña, ¿qué tipo de sustantivo es, chicos?
Chicos, a ver, Elizabeth, Celina, niña, ¿qué tipo de sustantivo es? ¿Sería un sustantivo común? Sustantivo común. Y para yo determinar, por ejemplo, el género, ¿qué usaría? Femenino. Ya, ¿qué tendría que usar para determinar el género? ¿Mm? ¿Qué indicaría, chicos? ¿Qué debería de usar? ¿Qué usaría? ¿Mm? ¿Qué tendría que usar, chicos? Niña es muy bonita. ¿Es de esa forma? ¿Sería la niña es muy bonita? Ya, entonces, ¿qué le he agregado? La. La. ¿Y la qué será? ¿La qué será? ¿La qué es, chicos? La es un artículo. ¿Ya? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre los artículos. Y a ver, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Qué será un artículo, chicos, para ustedes? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Qué es un artículo? ¿A qué nos referimos? ¿Mm? ¿A qué nos referimos con el artículo? ¿Qué será? ¿Mm? ¿Qué es un artículo, chicos? Chicos, a ver, Rosa. Rosa, ¿me escuchas? Rosa. Rosa Susana. ¿Puedes activar tu audio? Parece que Rosa tiene dificultades. A ver, Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth.
Elizabeth. Bueno, parece que Mercy. Mercy. Chicos, recuerden que la participación es importante, ¿sí? Asimismo, recuerden que de acuerdo a ello se les registra la asistencia a cada uno de ustedes, ¿sí? Muy aparte de que los que participan tienen puntos adicionales, ¿sí? En el área. ¿Sí? A ver, bueno, parece que tienen dificultades. Solo consideraré aquellos que participan durante la clase, ¿ya? A ver, si bien es cierto, nosotros para formar una oración debemos de darle sentido y coherencia, ¿ya? Para ello vamos a usar sustantivos, a usar artículos, adjetivos, ¿no? Y uno de ellos es el artículo. El artículo, ¿sí? Es una parte variable de la oración que se va a anteponer al sustantivo. ¿Para qué? Para indicar el género y número de la palabra, ¿ya? Para ello se usa el artículo, ¿sí? Parte variable de la oración que se antepone al sustantivo. ¿Para qué? Para indicar el género y el número de la palabra, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, no voy a poder determinar de niña, por ejemplo, el género, ¿cierto? Claro, por sí solo sí, pero dentro de una oración tendré que usar necesariamente un artículo, ¿ya? Porque yo no podría decir, por ejemplo, el niña, o sí. ¿Podré decir el niña? ¿O no? Chicos. A ver, cuando nosotros tenemos una oración y yo a mi sustantivo le puedo colocar el niña, puedo decir No, el niña, no. no se puede decir, tiene que ser la No niña. puedo decir el niña. ¿Qué debo de decir? La niña. La niña, exacto. Yo debo de mencionar un artículo coherente, ¿cierto? Al sustantivo, ¿sí? Entonces, el artículo es una palabra que se le antepone al sustantivo para indicar el género y número de la palabra. Por eso se dice que es parte variable de la oración que se antepone al sustantivo. Variable, una definición morfológica, ¿sí? Que es la forma, la sintaxis, que es la función que cumple, y semántica, que es el significado que va a tener al colocarle dentro de una oración, ¿ya? Por ejemplo, él es una palabra, es un artículo variable, que indica ¿qué cosa? ¿Qué indica? Indica género masculino y número singular, ¿cierto? Entonces, él, palabra variable. ¿Por qué decimos variable? Porque va a ser o se emplea de acuerdo al sustantivo, ¿no? Es una palabra variable porque se usa de acuerdo al sustantivo, ¿sí? La también es una palabra variable, ¿sí? Que indica género femenino y número
singular. Singular. ¿Cierto? Exacto. Como sintaxis, como función de la oración, sí, él es un atributo del sustantivo y no tiene significación semántica, o sea, no tiene un significado individual, ¿ya? Lo mismo sucede con el término la, ¿no? O sea, si yo quiero determinar, sí, el significado del término el o la, no tiene significación individual, pero sí posee significado dentro de una oración. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ejemplo, el caballo trota por la extensa llanura, ¿no? Se emplea el término el y el término la. En el término el hay que tener mucho cuidado cómo nosotros lo vayamos a emplear, porque el término el tiene dos funciones, pero dependiendo nuestro contexto. Si yo, por ejemplo, lo uso dentro de una oración y digo, él tiene muchos amigos, ahí será artículo. ¿Mm? ¿Él será artículo ahí, en esa oración? Ahí no puede ser artículo. ¿Por qué? Porque ahí cumple la función de ser pronombre. Cuando yo digo él tiene muchos amigos, me estoy refiriendo a una persona. Por eso no es artículo. Pero si yo digo el caballo, ahí sí es artículo. ¿Por qué? Porque estoy refiriéndome a un sustantivo que está al lado de ese artículo. ¿Ya? Si no parece un sustantivo, es pronombre, ya no artículo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo nosotros vayamos a usar también algunos artículos. ¿Ya? A ver, a nivel morfológico, el artículo, ¿sí? Tiene diversas manifestaciones, ¿no? En género, en número y las formas contractas que vaya a tener. En género, por ejemplo, tenemos los artículos que indican género masculino y género femenino, ¿no? En masculino, por ejemplo, el artículo el, ¿no? El, que es un artículo determinado, porque determina forma directa el género, ¿no? Por ejemplo, viaje en un artículo indeterminado también, ¿no? Hizo el viaje en un camión, por ejemplo. Se usa artículo masculino determinado, que es él, porque determina algo concreto, y un artículo indeterminado dentro de la oración, pero que también indica género masculino. ¿Ya? A ello nos vamos a referir. ¿Sí? Ahora, en femenino tenemos la, artículo determinado, por ejemplo, la casa era una ruina, por ejemplo. Ahí, la, artículo determinado, ¿por qué? Porque define algo concreto, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y una, artículo indeterminado, ¿por qué? Porque no define algo concreto, pero también indica género femenino. ¿Ya? Indica también género femenino. Y el neutro, que no indica ni género masculino ni femenino, el artículo lo. ¿Ya? El artículo lo que indica, ¿sí? Género neutro, ¿no? O sea, ni masculino, ni femenino. ¿Ya? A ello nos vamos a referir. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, eso es en cuanto a cuando indica, ¿sí? Cuando indica el género, ¿no? Tanto masculino como femenino. Dentro de una oración. ¿Ya? Ahora,
El número, tanto en singular, en plural, ¿sí? En singular usamos el o la, un o una, y en plural utilizaremos los, las. Aquí sí ya no hay neutro, ¿no? Solamente en el género, ¿ya? Y las formas contractas de los artículos son al, del, donde al va a ser la unión del artículo a él con la preposición a, ¿ya? Y se forma el artículo al. Y el artículo del, que es la unión de la preposición del con él, ¿no? Por ejemplo, iré al cine o vengo del teatro. Entonces, al y del son formas contractas del artículo, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta ahí dudas referente al tema? Muy bien, entonces esa es la definición a nivel morfológico. A nivel de sintaxis, se dice que el artículo es un modificador directo, ¿no? ¿Por qué? Porque sin nexo modifica directamente ¿a quién? Al sustantivo. Por eso se le considera como el atributo del sustantivo, ¿no? Tiene diversas funciones. Atributo del sustantivo, de la construcción sustantivada y del elemento sustantivado, ¿ya? Por ejemplo, del sustantivo directamente, el pájaro, por ejemplo. De construcción sustantivada, por ejemplo, el pájaro multicolor. Y del elemento sustantivado puede ser, por ejemplo, del adjetivo sustantivado, ¿no? Por ejemplo, el ignorante. Puede ser los unos y los otros. El reír de un niño, ¿no? Verbo sustantivado. Ahora, de adverbio, por ejemplo, él no fue pensado, por ejemplo. De preposición, el pro y la contra, ¿no? Entonces, tiene diversas funciones, ¿ya? Pero, como función principal, es modificador de ¿quién? Gracias. ¿Modificador de quién? Lo acabo de mencionar. Sí. ¿Modificador de quién, chicos? ¿Modificador de quién? Modificador del sustantivo. No hay que olvidarnos eso, chicos, ¿ya? A nivel semántico, vamos a decir que el artículo es semánticamente vacío, no tiene significado por sí mismo, no posee significado individual, ¿no? Y se van a clasificar en dos grupos, determinados e indeterminados, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el perro ladra a la bruja. Entonces, ustedes se dan cuenta, el artículo el y el artículo la se usa directamente con algo concreto, con algo objetivo, ¿no? O sea, defino concretamente al ser, ¿no? O sea, yo sé de qué estoy hablando. Por eso se le dice determinado, determina directamente al ser. Ahora, puedo decir, las ideas de los poetas son únicas, o lo esencial es invisible a los ojos. Estoy manifestando algo concreto, algo real. E indeterminado hace referencia cuando yo no concretizo, cuando yo no defino directamente al ser, ¿no? O no doy a conocer directamente al ser, ¿no? Por ejemplo, una buena amistad es eso. No estoy manifestando de forma concreta
¿A qué me estoy refiriendo? Aquí. ¿Ya? O, por ejemplo, cuando yo digo, un día vimos una extraña criatura, ¿no? Un día vimos una extraña criatura. Entonces ahí, por ejemplo, indeterminados. ¿Ya? Entonces, cuando se les pregunte y se les diga cuántos grupos o cuántas clasificaciones tiene el artículo, ¿qué responderán? ¿Te daría pena que se vaya? Más responsable ya. Y también te pasa a ti también porque tú eres bien desordenado, porque ya se debería que tú progresas tu cuerpo. Y no vas a dejar todo tirado, todo tirado. A ver, Techi, ¿me escuchas? Techi. Bueno, parece que Techi tiene dificultades también. Ya. A ver, cuando a ustedes se les consulta y se les pregunte cuántas clasificaciones tiene el artículo, la respuesta que ustedes deberían de dar es que nos referimos a 2 clasificaciones. ¿Sí? Que son determinados e indeterminados. Esas son las 2 clasificaciones del artículo, ¿ya? Que nosotros debemos de tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ahora, a nivel semántico, podemos decir que el artículo, ¿sí? Es semánticamente vacío. Carece de significado por sí mismo, ¿no? Donde se van a clasificar en determinados e indeterminados, ¿no? Los determinados son el, los, la, las y lo. Son artículos determinados, ¿ya? El perro ladra a la bruja, los niños juegan en el parque. La casa está casi está Terminada. casi terminada. Las ideas de las poetisas son únicas. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Entonces son artículos determinados. Los indeterminados, ¿sí? Van a ser un, unos, una y unas. Un día vamos, dice, vimos una extraña criatura. O sea, un día, no se sabe qué día, ¿no? Unos viejos veleros navegan por el horizonte. Unos viejos veleros. Entonces, ¿se sabe? No, no se sabe. Una buena amistad, compraré unas velas por la torta de la fiesta, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí sobre la teoría brindada? Chicos. ¿Ninguna? Muy bien. Ya que no hay ninguna, vamos a desarrollar estos ejercicios haciendo uso de los artículos determinados e indeterminados. 3 minutos para ello, ¿ya?
A ver, chicos, los que van terminando van levantando su manito para que de esa forma registre la asistencia de los que han estado en clase, por favor. Muy bien. A ver, empezamos con Elizabeth Camaticona. ¿Puedes activar tu audio, Elizabeth? Sí, maestra. Ya, a ver, Elizabeth, la primera fila. Empezamos. ¿Con qué artículo podría ir huevos? Los huevos. Los huevos, exacto. Los huevos. Leche, La leche. la leche. Muy bien. La leche. Plátano, No, los el plátanos. plátano, profesora, el plátano. Ay, el plátano. Muy bien. El plátano. Carne, La carne. la carne. Cebollas. Cebollas, ¿con qué iría? Volví una clase de calma. ¿Con qué artículo? Las cebollas. Las Maestra, ¿me escucha? muy las cebollas. Las cebollas. Siguiente. Tomates. Los tomates. Los tomates. Los tomates. Chocolate. El chocolate. El chocolate. Verdura. Rosa, La apagamos tu micro, verdura. por favor. ¿Verdura? La verdura. La verdura. ¿Hamburguesas? Las hamburguesas. Las hamburguesas. Muy bien. ¿Helados? Los helados. Los O puede ser unos helados. helados. Sin los. Muy El bien. pollo. Los helados. El pollo. ¿Ya?
Las ¿Patatas? patatas fritas. Las patatas fritas. Muy bien, Elizabeth. A ver, con Mercy. Vamos con Mercy. Mercy. Sí, Miss. Las segunda fila, Mercy. A ver. La lechuga. El La cerdo, lechuga, muy bien. el Siguiente. cerdo, El las cerdo. fresas, Fresas, las las fresas. los refrescos, Ya. Los refrescos. el zumo, El zumo. la naranja, Ya. el coco, Ujú. los pimientos, Ya. el ajo, el pan, El. del Ya. pan, la mantequilla y las galletas. Muy bien, las galletas. Muy bien, Mercy. A ver. La siguiente actividad, que es similar, ¿no? La siguiente actividad. A ver. Dice, completa las siguientes frases con el, la, los, las, un, una, unos, unas, o nada, ¿no? Si es que no es necesario. Por ejemplo, Genova es Una ciudad una ciudad maravillosa. maravillosa. Muy bien. Genova es una ciudad maravillosa. Siguiente. Profesores de esa escuela enseñan muy bien. Los profesores, Los profesores de esa escuela enseñan muy bien. Siguiente. Biblioteca tiene sala luminosa y agradable. la biblioteca tiene una sola luminosa. Sala Y luminosa y agradable. Muy bien. Tren que va a Madrid llega a 11. El tren que va a Madrid llega a las 11. ¿Ya? Tengo frío. Creo que me voy a poner una bufanda que me regales. ¿No? En tengo frío ahí, por ejemplo, ya no es necesario el uso del artículo. ¿Cierto? No es necesario. Ahora, siguiente. Pantalones que he comprado ya tienen agujero en el bolsillo. Los pantalones que he comprado tienen agujeros en el bolsillo. Hoy un niño esperando en la puerta, dice, hay un niño esperando en la puerta, ¿sabes quién es? ¿Cierto? Me voy a la casa a dormir. Tengo un sueño terrible, ¿no? Dice, en el instituto han puesto unas sillas comodísimas. ¿Quieres que te traiga un té? Voy a la cafetería, ¿no? Entonces recuerden que el uso de los artículos dan coherencia y dan sentido a las oraciones. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No me has entendido. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos.